hacemos periodismo tan incisivo como colonoscopía, sin anestesia. Lo hacemos con humor tan descarado como un presidente. Acosador comprobado. Llantos y risas sacamos. Sin respuestas lo jalamos. La doble tracción, miércoles 4 p.m. Hola gente, arrancamos una última vez con la doble tracción, la última vez del año espero y no la última vez de la vida, porque aquí entre nos estamos todavía a la espera de que la U nos apruebe el financiamiento para el próximo año, entonces no sé exactamente qué última vez es esta, pero bueno, hasta entonces somos pues como un bailarín exótico meneándose en las tablas, así como cruzándose para ver si nos cae todavía dinero. Si este se convierte en el último programa de la doble tracción tras 10 años al aire, pues nos vamos haciendo lo que hacemos mejor. Despiche, dirían algunos. Rendición de cuentas, diríamos nosotros. Porque la doble tracción siempre ha sido periodismo tan incisivo como una colonoscopía sin anestesia. Y periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como cuando el presidente Chávez le pide al Ministerio Público que censure la publicación de sus audios y le dicen que no invente, porque son de interés público, pero damos risa. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me conoce como simplemente Ernie, como Britney Spears es simplemente Britney, Bad Bunny es simplemente Benito, Taylor Swift es simplemente sobrevalorada, y la deserción estudiantil en la Universidad de Costa Rica simplemente no existe. No existe si le preguntan a la normativa, porque no está normada la condición de una persona estudiante cuando deja de matricular, temporal o permanentemente. Pero si le preguntan a los datos, decir que en la UCR no hay deserción estudiantil es como decir que en la Asamblea Legislativa no hay ratas. Aquí me están haciendo caras como si estuviera hablando de los diputados, pero no, jamás. Yo hablo de ratas, que en todo lado hay ratas. Que lo digamos aquí en Radio U, que estamos justo a la par de la calle de la amargura, que es el paraíso de la salubridad. La deserción estudiantil en la UCR existe. Es una experiencia común entrar a Generales 1 con una clase del tamaño de Toledo y entrar a Generales 2 con una clase del tamaño de un Oompa Loompa. Es una experiencia común conocer gente en primer año de carrera y no volverla a ver, pero ni en Tinder. Lo que no existe en la UCR son datos sobre qué pasó con estas personas y por ende pues no existen datos sobre deserción estudiantil, que por este programa lo vamos a entender como las personas que dejaron de matricular, temporal o permanentemente, ¿verdad? Esto lo sabemos de primera mano porque cuando la doble tracción pidió esta información a la oficina de registro, nos dijeron que no tenían esa información y que la única manera en que nos podían ayudar era dándonos las bases de datos de los carnés estudiantiles de cada año para que nosotros hiciéramos el trabajo de ver qué carné se repetía de un año a otro y cuál no. Pues bueno, eso hicimos. Estamos más agotados que la paciencia de mi mamá después de decirme 10 veces que lave el carro, pero lo hicimos. Y a continuación les compartiremos los resultados. A partir de hoy sí hay al menos unos datos sobre deserción estudiantil en la Universidad de Costa Rica. Con base en un análisis de esa base de datos, donde comparamos solo los datos de los carnés matriculados en el primer semestre de cada año de 2018 a 2022, podemos concluir cosas como lo siguiente. De 7.054 estudiantes de primer ingreso a la UCR en 2018, 34% ya no estaban matriculados 4 años después. Es decir, 2.404 estudiantes de los primeros ingresos de 2018 no matricularon el primer semestre de 2022. El año que según los planes de estudio de la UCR sería su año de graduación, más bien. ¿Qué pasó con ese tercio de los primeros ingresos de 2018? No sabemos, porque la UCR no le da seguimiento a eso. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿será que matricularon no el primer semestre de 2022, pero el segundo semestre de 2022? Tampoco. De esos 7.054 estudiantes de primer ingreso a la UCR de 2018, 38% no matriculó el segundo semestre 4 años después. Es
representa no 2.404 estudiantes, como pasó para el primer semestre de 2022, sino 2.709 estudiantes, carné 2018, que se desvincularon de la UCR de una u otra manera. O sea que entre el primer y segundo semestre de 2022, casi 300 de estos estudiantes casi 300 estudiantes más de primer ingreso en 2018 dejaron de matricular. Y además, esto significa que la mayoría de esos 2.000 y resto, pues llevaban al menos un año sin matricular en la UCR, ¿verdad? Porque este cálculo no toma en cuenta si estas personas de 2018 abandonaron en 2019, en 2020. Lo que sabemos es que para 2022, para esos 2 semestres, ya no estaban matriculados en la universidad. Si se habían ido desde antes o volvieron, como les digo, no se sabe porque no se le da seguimiento a este tema en la universidad. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, que sí nos pueden comenzar a responder algunas de estas preguntas que la universidad todavía no puede responder, necesitamos precisar 2 cosas sobre estos datos. 3 cosas. Primero, estos datos tienen un margen de error, dado que al analizar la base de datos encontramos pulgas, como por ejemplo que en 2019 salían carnés etiquetados de 2018, pero que no estaban en la lista de carnés de primer ingreso en 2018. O sea, lo cual es imposible, ¿verdad? Porque si usted es carnet de 2018 es porque ingresó en 2018. Esa pulga se daba en unos pocos casos, pero sí se daba en los datos de cada año. No afecta las cifras que estamos dando ahorita, pero es algo que el registro tendría que revisar. La segunda aclaración tiene que ver justamente con por qué hoy no nos acompañará ni la oficina de registro, ni la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, ni la oficina de becas. ¿Qué queríamos que estuvieran aquí? Pues para dar explicaciones y proponer soluciones ante el panorama que plantean estos datos, al ser estas las unidades a cargo de la permanencia estudiantil en primera instancia. La doble tracción les invitó a participar en la entrevista sobre este tema, en una entrevista sobre este tema desde el 12 de julio. Y desde entonces enviamos 7 correos hasta el 24 de octubre consultando si ya habían definido la fecha en la que podrían participar, porque nosotros nos acomodamos, no tenemos problema a la hora que fuera, al día que fuera, nos acomodamos. A lo que recibimos siempre parafraseando, voy a consultar y le aviso, del encargado de comunicación, Fabricio Tarola. En un momento propusieron que enviáramos las preguntas por escrito para que nos las reenviaran pregrabadas, a lo que nosotros respondimos que no, porque consideramos que esto es un tema de absoluta importancia que merecía la presencia de las autoridades con la competencia en el tema, como son María José Cascante, la vicerrectora de Vida Estudiantil, Gabriela Regueira, la directora de la Oficina de Registro, que sí nos aportó la base de datos, y Wendy Páez, directora de becas. Reiteramos la invitación para que nos acompañen a rendir cuentas y construir soluciones para procurar la permanencia en esta universidad pública, que es además uno de los ejes del plan estratégico institucional. En algún otro momento, si el próximo año seguimos aquí vivos, estamos abiertos a que vengan a hablar sobre el tema. Cuentas claras, chocolate espeso, que lo diga Willy Wonka, que ahora está en el cine, muy buena por cierto. Ahora, habiendo dicho eso, presentamos a nuestros invitados. Por un lado, tenemos a Randy Campos, quien es estudiante de antropología, carné 2011, carné como el mío, quien tuvo que dejar de matricular en la UCR justamente ese mismo año, en 2011. Randy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Ernesto. Buenos días a Sofía, que está aquí igual que yo como invitada. Buenos días a doña Carmela. De antemano agradecerte la invitación al programa, porque siento que a este tema sí debe darle seguimiento las autoridades competentes de la universidad, porque somos muchos los que cumplimos una meta personal de entrar a estudiar a la UCR y por A o por B razones familiares, económicas, hasta sociales, personales, no pudimos dejar de seguir estudiando. Igualmente, Ernesto, agradecerte por abordar el tema en un programa que, como dice usted, es un programa que es completamente descorbatado, que vamos a hablar las cosas como son y no se rige por formalismos, por lo que estoy logrando ver. Muchas gracias, Randy, por acompañarnos. Aquí la presencia de Randy, de hecho, es un milagro, porque cuando empezamos a gestionar este programa por ahí en julio y todos estos meses que les comentamos, Randy no podía participar porque estaba trabajando. Y justo se dio que
esta semana estaba de vacaciones. Y justo esta es la última semana que estamos al aire en 2023. Entonces, el cosmos se confabuló para que Randy estuviera aquí y nos pudiera compartir su experiencia de primera mano. Y bueno, y Randy además se me puso como de asistente de conducción porque presentó a mis otras dos invitadas, Sofía Alvarado, justamente estudiante de enseñanza del francés, Carné 2020. Aquí entonces tenemos ancestros como Randy y yo, con todo respeto Randy, y personas más jóvenes como Sofía Alvarado, quien dejó de matricular en la U en 2021. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por permitirnos este espacio, porque lo considero sumamente importante como el seguimiento precisamente de todos estos casos. Bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia. Ahí, en preparación por esto, para esta entrevista, les comento que justamente las experiencias de Randy y Sofía son experiencias distintas, o sea, motivaciones distintas por las cuales dejaron de matricular en la UCR. Entonces creo que entre ella y él nos van a dar un panorama claro de por lo menos cuál es ese espectro en el que se mueven las razones por las que estudiantes dejan de matricular en la U. Y finalmente tenemos a doña Carmela Velázquez, directora del Consejo Universitario para este periodo 2023 en la Universidad de Costa Rica, que es, para quienes no saben, el órgano donde toda la normativa de la universidad se hace, por lo tanto, donde todo lo que existe en la UCR nace, pero donde todavía pues no se le ha dado regulación o se ha normado el tema este de deserción estudiantil, que lo hablábamos en otro programa justamente con doña Carmela. Doña Carmela, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muchas gracias, Néstor, muy bien por la invitación y un gusto conocer a Randy y a Sofía virtualmente. Sí creo que este es un tema que hay que abordar y hay que darle la atención completa, ¿verdad? Que merece. Yo le agradezco a Ernesto porque nos dé la oportunidad de conversar sobre esto y pues les adelanto que nosotros desde el Consejo Universitario sí hemos estado pendientes de poder abordarlo. Lo hemos conversado ya con algunos de los miembros y estamos buscando la forma de poder de tomar las medidas, ¿verdad? Para poder comprender por dónde es que anda el mayor de los problemas y empezar a abordarlos uno por uno, porque probablemente no es una sola las razones por las que hay abandono del proceso estudiantil. Esto probablemente es un asunto multifactorial y vamos a poder conversar sobre eso. Me parece excelente. De acuerdo, muchas gracias. Antes de ir a una pausa, quisiera preguntarle, doña Carmela, ¿qué ideas o reacciones le provoca esta primera muestra de datos que revelábamos al inicio de este programa? Sí, a ver, lamentablemente no me sorprenden. Voy a decirlo de esta forma porque recientemente ustedes saben que salió la publicación del Estado de la Educación. En ese informe hay una que nos alarmó tremendamente, fue un tema que ahí sí fue sorpresa para mí verlo, y es que en la Universidad de Costa Rica el porcentaje de graduación por año es muy bajo. Estamos hablando que ha ido bajando en el tiempo y fue más acelerado en la Universidad de Costa Rica que en otras universidades públicas. Eso también, ¿verdad? Hay que estudiarlo en su espacio, ¿verdad? Porque hay varias razones por esto, pero una de ellas es porque los estudiantes o tardan más en graduarse o abandonan en el proceso. Y esto es algo que nosotros, por un lado, estamos aumentando los programas de becas, estamos dándole muchísima atención a fortalecerlos, y pareciera que esto no se está traduciendo en que se asegure que el estudiante complete su programa de estudios y complete todo su proceso académico en la universidad. Entonces, este proceso de deserción que está dándose, pues mostrado en los datos que nos comparte ahorita Ernesto, sí me asustan, ¿verdad? De ver estos datos como están presentando. Y la única detalle que me gustaría tratar de conocer es cuáles son esas razones y esos factores. Esta conversación tal vez nos van a ayudar. No podemos olvidar que ahí en el medio hay una pandemia, ¿verdad? Hay una virtualización que probablemente algunos de los estudiantes no se sintieron cómodos o no lograron tras hacer el conecte, ¿verdad? Para que pudiera ser
satisfacción de su proceso de estudio o las razones económicas y socioeconómicas que habían en el país en ese momento. Pero sí nosotros durante el 2020, que se le dio tanto seguimiento a asegurar que la matrícula entre el primero y el segundo semestre por lo menos fueran consistentes durante el 2020, sí lo fueron. Entonces quiere decir que este es un factor, pero probablemente no es el único factor que afectó a estos números que nos comparten. Perfecto. Bueno, ahí vamos a ir a lo largo del programa desgranando un poco estos datos, ¿verdad? Solo les dimos una pequeña muestra general. Por ejemplo, con esto que usted menciona del tema de la pandemia, viera que curiosamente, de todos los años que analizamos, de 2020 a 2021 fue donde menos deserción hubo. Entonces, quién sabe, más bien la virtualización tal vez contribuyó a que menos personas abandonaran la universidad. Antes de ir a una pausa, quisiera preguntarle a Sofía y a Randy, a la luz de estos resultados, de estos primeros datos que damos, ¿cómo calificarían ustedes esos datos en una palabra o una frase? Así, ¿qué es lo que les provoca? Sobre todo porque ustedes de una u otra manera están en esos datos, ¿verdad? Bueno, a mí me provoca como asombro un poco el hecho de saber de que en 2020 hubo menos deserción por la pandemia. O sea, yo conozco a varias personas que sí dejaron la U por la pandemia misma, pero conozco a un montón más que más bien por el hecho de ser virtual siguieron avanzando. De hecho, eso me recuerda una entrevista que hicimos con la Asociación de Madres y Padres Estudiantes, donde la entonces presidenta nos decía que ellas vieron un nuevo ingreso un regreso de madres estudiantes, porque en el momento en que se dieron cuenta que se estaba virtualizando las clases, vieron una oportunidad más bien para volver. Pero también, aquí Sofía después nos hablará justamente de cómo la pandemia fue uno de los factores también que influyó en eventualmente dejar de matricular. Randy, ¿cuál es tu reacción en una palabra o en una frase ante estos datos? Bueno, yo secundo la opinión de Sofía, es de asombro, pero también es preocupante porque si nos basamos o tomamos en cuenta la pandemia, y yo como papá de un niño que cuando empezó la pandemia estaba en primer y segundo grado, él prácticamente tuvo que pasar sus clases virtuales en la casa. La pandemia pues ayudó a la virtualización de muchas cosas, no solo a nivel educativo, sino también a nivel laboral, a nivel social. Yo participé en más de una reunión familiar por Zoom, por videollamada. Entonces, aún con la virtualización del todo, absolutamente todo, que se hayan dado datos sobre la deserción a nivel estudiantil, pues no deja de preocupar, ¿verdad? También habría que ver esos casos del por qué en una comodidad, entre comillas, con respecto a las reuniones, con respecto a los encuentros, la deserción se dio. Es un tema que hay que analizar bastante bien. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a entrarle con la doble tracción al tema de la deserción estudiantil en la Universidad de Costa Rica. Ya venimos. Doble tracción. De 7.054 estudiantes de primer ingreso en 2018, 19% ya no estaba matriculado para el primer semestre de 2019. Esos son 1.321 estudiantes que en no más de un año de haber entrado a la UCR ya la habían dejado temporal o permanentemente. No sabemos cuál de las dos porque la universidad pues no tiene datos ni gestiona datos sobre este tema por el momento.
Sin embargo, dado que de 2018 a 2022 habíamos comentado que 34% de los primeros ingresos ya no estaban matriculados, eso sugiere que la mayoría de este 19% que abandonó en su primer año lo hizo probablemente para siempre y no que volvió a matricular luego. De 2020 a 2021, ahí después les comento por qué nos saltamos 2019 a 2020, pero de 2020 a 2021, de 7.025 estudiantes de primer ingreso en 2020, 12% ya no estaba matriculado para el primer semestre de 2021. Esos son 861 estudiantes que no sabemos si dejaron la UCR por salud mental, por falta de horarios para personas que trabajaban, por problemas socioeconómicos, por violencia, o porque pues se pasaron de se decidieron por una educación técnica o algo más. De 2021 a 2022, de 7.941 estudiantes de primer ingreso de 2021, 18% ya no estaba matriculado para el primer semestre del siguiente año, o sea, 2022. Esto representa 1.450 estudiantes que no sabemos por qué dejaron la Universidad de Costa Rica. Hoy, justamente, esto me permite cederle la palabra a Sofía y a Randy para que nos cuenten un poco de su experiencia y que nos completen un poco lo que estos datos pues no nos pueden decir. Cuéntenos, tal vez empecemos por Sofía, cómo entró a la universidad, por qué entró a la universidad y qué fueron esos factores. Díganos lo que los datos no nos pueden decir en este momento de justamente, bueno, por qué influyó en que abandonara la universidad y cuánto seguimiento se le dio o no, y si usted esperaría que se le diera seguimiento en adelante a casos como el suyo o a estas personas que están detrás de estas cifras. Bueno, yo es curioso porque yo siempre quise estar en la UCR desde que estaba en colegio, desde como séptimo, que yo veía a mis primos que estaban en la U y yo decía, uy, qué chiva, todo esto del renombre y de que eso es como muy, uy, sí, yo soy UCR, como ese sentimiento. Entonces, cuando hice por primera vez el examen no lo pasé. Pero siempre andaba como por ahí en cursos libres, tratando de ver en cursos como que se abrían como al público y ese tipo de cosas, hasta que hice el examen y lo pasé. Quería entrar a otra carrera, a otras dos carreras, de hecho quería entrar a Bellas Artes, a artes, con énfasis en escultura. Y también quería entrar a historia, pero a historia me metieron ese miedo de que no hay terreno como laboral. Entonces yo dije, ok, bueno, está bien. Y en artes, yo sufrí una situación de violencia y la persona que me infligió ese daño físico está en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces no matriculé artes por eso y me metí a enseñanza del francés. Y todo iba bien, la parte de pedagogía me encantó, pero la parte como tal vez del ambiente de lenguas modernas es un poco pesado, más en francés, porque yo siento como que hay hay que tener la gente piensa que hay que tener cierto estatus para entrar en francés, porque, ay, no es inglés, no lo dan en colegio. Entonces, ese tipo de cosas como que no me gustaron, como ese tipo de como elitismo por ahí yéndose. Y generales, a mí no, para nada, o sea, yo dije, no, esto es demasiado academicismo para mi gusto. Entonces, el 2021, en el último semestre, yo dije, no, ya no más, ya no aguanto, no puedo. Y por salud mental también, porque yo soy paciente psiquiátrica, entonces, parece que dije que soy como una loca, pero no importa. Yo soy paciente psiquiátrica y la virtualidad de la pandemia me afectó mucho en salud mental. Entonces yo necesitaba como salir, yo necesitaba clases presenciales, necesitaba como estar y que alguien de frente me estuviera explicando como con paciencia y todo, no a todo mundo en una clase, que uno le da pena preguntar, levantar la mano, más uno siendo primer ingreso y toda la cosa. Entonces sí, esa es más o menos como mi historia con la UCR. No sé si tengo planeado volver, porque ahorita estoy matriculada en otra U,
pero sí me gustaría volver a retomar, pero no enseñanza del francés. Sí me metería a alguna otra carrera. Ok. Ahora, bueno, antes que nada, Sofía, jamás, ¿cómo? No, jamás, solo porque decía servicios de salud psiquiátricos, jamás está describiendo como una persona loca, jamás. Y si alguien una vez le dice eso, dígale que vaya, coma mucha, porque Ok. jamás. Sí, jamás. Em, Otra cosa que es muy importante, vea qué curioso, que me parece la importancia de tener esta oportunidad de obtener información cualitativa de primera mano de personas como usted y como Randy, porque yo incluí el tema de una posible causa de deserción estudiantil, el tema de violencia, sin honestamente saber que eso fue uno de los factores que influyó en usted. Y esto muestra un poco lo que decía doña Carmela de la complejidad sí, de la multifactorialidad que tiene este tema de la deserción estudiantil. Y lo otro, quisiera preguntarle, en medio de esa, pues, situación, dilema vocacional que usted tenía, todos estos factores que usted nos mencionó, el tema de la salud mental, donde usted se halla en un contexto educativo que para usted no era el mejor, buscó de alguna manera ayuda de alguna de las unidades de la universidad, de la oficina de salud, por ejemplo, de la oficina de orientación, o sintió, si no la buscó, que ellas la buscaban a usted o al estudiantado, o realmente nunca supo, nunca recibió usted comunicación de esas manos que podrían extenderse desde la universidad. ¿Cómo fue esa parte? Vieras que yo nunca recibí como esa información. A mí, más bien fue una amiga, mi mejor amiga, que también está en lenguas, me dijo, ¿por qué no hablas tal vez con la oficina de orientación por una adecuación? Porque yo sí también tengo déficit atencional, entonces me cuesta mucho concentrarme y más virtual. Entonces yo dije, ok, voy a hablar, les mandé un correo, hicieron como una cita y no, como que no. Sí, había una oficina que creo que me ayudó en el proceso de elegir carrera, que hacíamos reuniones virtuales y todo súper bien, pero después de que entré, como que ya no recibí seguimiento. Ok, y cuando usted menciona esta como reunión que hubo con orientación y que no, ¿qué significa ese que no? ¿Que no le pudieron ayudar o que no se concretó la reunión o qué pasó ahí? No, o sea, con orientación para la adecuación, Ujú. no, nada más me mandaron un correo y no se concretó como nada más. Ok, ok. Ahora, Randy, cuéntenos su experiencia, más bien, cómo entró a la universidad y cuáles fueron estos factores que influyeron en que usted dejara de matricular ese mismo año, en 2011. Pues bueno, pues bueno, Ernesto, te voy a contar la experiencia mía. Tal vez la experiencia es un poquito más larga que la de Sofía, así que ahí me disculparán. Ernesto, yo salí del colegio en 2008. Yo, por azares del destino, yo no me pude graduar en diciembre de ese año. Yo tuve que sacar la materia de bachillerato que me hacía falta hasta febrero del 2009. Eso me imposibilitó haber entrado a la UCR en 2009. Ya había pasado el examen la primera vez, por tanto, tuve que empezar a trabajar, para empezar a sufragar mis gastos personales, colaborar con mi casa. Cuando se me volvió a presentar la oportunidad de hacer el examen de admisión en 2010, yo hice tanto el de la Universidad de Costa Rica, hice tanto el de la Universidad Nacional, hice tanto el del Instituto Tecnológico, pero la idea mía, el enfoque siempre era entrar a la UCR por una cuestión de meta personal, cosa que logré en 2011. Me acuerdo que yo entré, inclusive mi mamá, de ella se sintió orgullosa porque, o sea, es estar en la universidad más prestigiosa a nivel país, ¿verdad? El problema se suscitó más que nada en mi casa con mi papá. Mi papá no tenía idea, no tenía noción de que, como la mayoría de universidades privadas, que usted tiene un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y hay que salir corriendo a recibir clases a las 6 de la tarde, eso en la UCR en la mayoría de casos no se da.
Pues bueno, yo empecé a decirle a mi papá, papá, o sea, necesito que me eche la mano, que me ayude, que me meta el hombro. Y en mi casa siempre me decía mi papá, le doy techo y le doy comida, agarre eso como la ayuda que yo le puedo dar nada más. Cuando ocupábamos, ocupaba yo pases, ocupaba yo dinero para fotocopias, dinero para materiales, dinero para transporte, porque yo me movilizaba en autobús. Yo en vez en cuando estaba por así decirlo, en el primer semestre de generales, yo hacía chambas, hacía trabajos ahí, ediciones de textos, traducciones, uno que otro, porque a mí siempre se me ha dado ser hábil en diferentes áreas, me gusta desenvolverme en diferentes áreas. Entonces, ahí iba saliendo, Ernesto, ahí iba progresando, trataba de desenvolverme académicamente, me gustaba el ambiente de la UCR, de hecho todavía conservo varias amistades de mi época cuando estuve en generales. El problema en el que ya empecé a considerar notablemente el desertar del sistema de la UCR fue entrar en el segundo semestre de generales, donde ya la plata empezó a escasear, donde ya tenía que decidir si ese día o pagaba el bus o viajaba a pie o compraba materiales o compraba comida, y sumado que a nivel personal, a nivel de relación con mi papá, la relación entre mi papá y yo no estaba como muy bien que digamos, porque él pensaba que yo podía trabajar y estudiar a la misma vez, cuando los horarios me imposibilitaban hacerlo. Yo no era que no quería, simplemente era que no se me daba, ¿verdad? Porque cómo voy yo a trabajar si yo tengo una clase un martes a la 1 de la tarde, de 1 a 6, que es el horario de generales, ¿verdad? Entonces ya ahí empezó a friccionarse un poco el problema en mi casa, ya empecé yo a presentar problemas de ansiedad, problemas de estrés, entonces ya llegó un momento en que no, ya no puedo más, necesito tomar una decisión en este momento, o trabajar o estudiar, tuve que tomar la primera opción, que era trabajar. Fui a congelar las materias, la matrícula, e inmediatamente tuve que ponerme a trabajar para generar dinero y sufragar mis gastos y los gastos de mi casa. Cuando yo fui a congelar las materias, la matrícula, a mí nadie me preguntó el por qué, que si tenía considerado volver, que si estaba en mis planes a futuro. O sea, a mí absolutamente nadie me preguntó, simplemente como un trámite burocrático, ajá, sí, está bien, firme aquí, listo, váyase. Eh, a los meses, o sí, a los meses, entré en una relación que es mi actual relación, que es ya con mi esposa. Al año y resto nació mi hijo, ya tuve que ponerme más serio a trabajar porque ya tenía una boca que alimentar, y eso me ha mantenido así como para volver a estudiar, volver a retomar mis estudios. Lo tengo presente, sí, pero ya hay razones más de peso como para llegar y decir, no, es que si hago esto, no puedo hacer lo otro, y así ha estado eso a través de estos casi 14 años que tengo de haber salido de la universidad. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Randy, por compartirnos esa experiencia, y agradecerles a ambos, Sofía y Randy, pues por compartirla con tanta sinceridad y genuinidad, ¿verdad? Porque están tocando pues temas que yo son personales, que yo sé que son íntimos, y pues realmente les agradezco, y creo que nos va a servir mucho para ahora preguntarle a doña Carmela en estas historias dónde ve ella que está fallando la universidad, o como podría ponerlos mis colegas relacionistas públicos, donde puede mejorar la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Antes de darle la palabra a doña Carmela, yo quisiera preguntarle a Randy, uno de los principales factores que usted mencionó que hace su caso diferente al de Sofía es un tema socioeconómico. Yo quisiera preguntarle si usted contaba con beca, si en algún momento, a la luz de estos retos socioeconómicos, usted buscó como reajustar la beca, o cómo fue esa asistencia desde esa oficina. Pues sí, Ernesto, yo contaba con beca. No sé ahorita cómo estará la escala de clasificación de las becas, pero en 2011, que era cuando yo estaba, yo tenía beca 10, que era la exoneración, creo que del 90% de la matrícula, si mal no me recuerdo, por ahí anda, ¿verdad? Uh-huh.
yo sí tenía que pagar créditos al principio de cada semestre. Yo busqué con las oficinas, con las personas correspondientes, una readecuación de la misma, pero a mí siempre o no me prestaban atención o me daban largas o simplemente cuando ya logré una reunión con las autoridades competentes me dijeron, no, no se puede, punto. Me llegaron y me dijeron, nos basamos en que vivís en casa propia, la casa no era mía, la casa era de mi papá, no era mía. Tu papá tiene un negocio propio, sí, le vuelvo a decir, sí, mi papá, no yo no veo nada de eso más allá que techo y comida. Eh, Como me dijeron, usted tiene una base socioeconómica que no permite eh, darle una beca 11 o beca 12, no sé cómo era la clasificación en 2011, eh, pero a nivel personal, Ernesto, yo sí veía muchos compañeros de generales que ellos presumían que ellos tenían beca completa, de la exoneración de la matrícula y ¿cómo te explico? Un monto económico por mes, cuando papá era médico, mamá era abogada, tenían condiciones socioeconómicas mejores que las mías. Yo llegué a tener una compañera en generales, en el primer semestre de generales, que ella ya estaba sacando la licenciatura en arquitectura. Usted, Ernesto, Sofía, doña Carmela, saben que arquitectura lleva un costo económico muy elevado por el tipo de carrera que es, ¿verdad? La mamá resulta que era no, una de las veterinarias más reconocidas a nivel nacional, y en redes sociales ella presumía una vida de lujos, viajes a Europa, viajes a Estados Unidos, esquiando bajo la Torre Eiffel, y ella recibía ese incentivo económico. Entonces usted llega y dice, el sistema no es justo, el sistema no es equitativo. También conocí compañeros que le daban uso a ese incentivo económico mes a mes, estar todos los viernes metidos en la calle de la amargura, pues consumiendo no solo droga, no solo licor, también drogas. Entonces, usted llega y decía, ¿por qué ellos sí y uno no? Cuando uno está presentando pruebas más allá de las socioeconómicas, un ambiente familiar difícil, una relación con mi papá, un toque ahí, friccionada. Entonces, también fue una de las cosas por las cuales me motivó y me incentivó a abandonar mis estudios en la universidad. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Ahí agregar que el tema este de los horarios para personas que trabajan lo hemos abordado aquí en la doble tracción, según uno de nuestros reportajes con datos de la oficina de registro. Los horarios nocturnos, por ejemplo, se han mantenido estancados en un 20% de todo, o sea, 2 de cada 10 horarios de la UCR son los nocturnos, y así se ha mantenido por más de media década ese tema. Y bueno, el tema este de ser padre también es algo que hemos abordado aquí, que es una estadística que también está invisibilizada en estos momentos en la UCR, porque la universidad no tiene la cifra de cuántos estudiantes son padres. Entonces, por lo tanto, tampoco podría reaccionar a esta comunidad si no sabe cuál es. Ahí vimos a Sofía también asintiendo a todo lo que usted dijo sobre el tema de becas y demás. Ahora sí, doña Carmela, cuéntenos dónde podemos mejorar como universidad y dónde debemos mejorar. En el plano más corto, ¿cómo lo ve usted? Cositas que se pueden hacer, y pues ya a largo plazo, ¿cómo se podría mejorar esta situación? Sí, y vamos a ver, yo les agradezco definitivamente a Sofía y a Randy que hayan contado sus experiencias, porque a veces no son ni fáciles, ¿verdad?, de contar, y yo les reconozco eso y se los agradecemos, porque definitivamente para mejorar tenemos que comprender un poco mejor, ¿verdad?, cómo están las cosas. Vamos a ver, yo al oírlos, ¿verdad?, me brincan algunos detalles que es importante reconocer. El programa de becas de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, es uno de los más sólidos de la región, pero significativamente, en el sentido de no solamente el monto que se destina a becas, sino también a las características de los elementos que se incluyen en una beca, ¿verdad? Hemos llegado a temas, por supuesto, que no solo la exoneración de matrícula, sino que también llegamos a hablar de transporte, hablamos de conectividad, hablamos de alimentación, de número de veces de alimentación al día,
hablamos de residencias, ¿verdad? Empezamos a desmembrarlo y es muy sólido. Aquí lo importante es si ese programa de becas está llegando adecuadamente o no, porque al escuchar a Randy, por las condiciones que me estaba diciendo, bueno, por supuesto, habría que estudiarlo con más detenimiento, ¿verdad? Para saber qué fue lo que sucedió en el caso particular de él. Pero por supuesto que bajo esas condiciones muy probablemente era elegible para una beca y para el apoyo económico para que pudiera de ser exitoso en su programa de estudios y en su desarrollo académico. No podría responderle a Randy por qué sí o por qué no, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en el caso particular de él? Pero sí nos llama la atención a cuáles son los indicadores socioeconómicos que se están utilizando para la definición de las estructuras de becas. Y eso es un tema que me llama aprender ahí algún seguimiento, ¿verdad? Particular con la oficina de becas sobre este tema. En el tema de Sofía, con respecto a digamos que su transitar por la universidad y la capacidad que tuviera ella de acomodarse al sistema o de encontrar que las escuelas tuvieran la posibilidad de acercársela, o sea, de atraerla a la universidad, de hacerla sentir cómoda y poder ayudarla a que por las diferentes situaciones personales que estuvieras pasando, que pudiera de alguna manera ayudarte con temas o cursos, por ejemplo, para poder enfrentar algún tema de concentración, cómo enfrentar la virtualidad o la salud mental y cómo hacerle frente. Sé que ese año en particular fue el tema, ¿verdad? Ese fue exactamente la situación que ocurrió en muchas personas. Hay personas que extrañaron muchísimo la presencialidad, el compañerismo, el compartir, el estudiar juntos, el sentarse y hasta decirlo así, hasta vacilar en el pretil o tener la oportunidad de conversar con los amigos. Es decir, eso afectó muchísimo y no solo a ustedes, afectó a muchísimas personas en la universidad y en otros temas laborales y sociales. O sea, eso definitivamente afectó. Entonces la universidad sé que trató de hacer un esfuerzo, pero en la situación en la que estábamos muy probablemente no se cubrió a todos los casos y el caso que está presentando Sofía, bueno, es signo de eso, ¿verdad? Yo lamento muchísimo, ¿verdad? Que hayas pasado por esa situación y me acongoja mucho pensar que por un asunto que tenía una combinación de vocacional con salud mental, al final decidieras que el estudio no iba a ser lo que ibas a continuar. Eso me acongoja mucho saberlo porque sé que personalmente afecta mucho, ¿verdad? De la misma manera que con Randy, ¿verdad? Porque las personas cuando vienen a buscar en la universidad están buscando un futuro y el hecho de que no hayan logrado mantenerse es algo que a nosotros, bueno, a mí personalmente me duele, ¿verdad? Te lo digo así desde un punto de vista muy personal. Ahora bien, viendo factores, a mí me parece que la universidad tiene dos espacios de acción urgentes de trabajar. Número uno, el tema vocacional. Es decir, es muy difícil para una persona de 16 o 17 años tomar una decisión para su futuro de su vida. Pero es que todavía el estudio va a marcarte una línea de vida. Entonces, y la universidad es muy inflexible. Una vez que Sofía entró a enseñanza del francés, esa era su carrera. Pasarse de carrera en la Universidad de Costa Rica es casi imposible. Armar un currículum flexible es casi imposible. De alguna manera que ella pudiera incorporar dentro de su formación de enseñanza del francés algunos elementos que compensaran un poco, como por ejemplo decir, bueno, pero es que a mí me gustan las artes, entonces, ¿cómo puedo llevar cursos de artes al mismo tiempo que estoy llevando la enseñanza del francés? Y tal vez eso hace una formación interdisciplinaria que te da un valor enorme como profesional. Esa transdisciplinaridad no nos podemos ni imaginar, ¿verdad? En las aplicaciones que podría tener, no sé, un artista que hable francés, o sea, no sé, o sea, cómo incorpora esos elementos dentro de su formación. Entonces, ese tema vocacional y la imposibilidad que le da a la universidad una vez que entra el estudiante a pasarse de carrera o a cambiar de opinión es muy
complicado en la Universidad de Costa Rica. Es muy tiesa para esas cosas y eso tenemos que entrar. El trabajo vocacional, también esa inducción previa que habrá que dar, hay que trabajar más en la feria vocacional, en ayudarle a los estudiantes en ese proceso de encuentro, ¿verdad? A sí mismos. Definitivamente hasta con los colegios hay que hacerlo. Pero el otro punto al que quería mencionar es que hay un rol en la universidad que nosotros estamos tratando de reconfigurar. Es el profesor consejero. Porque si ustedes ven en la oficina de becas o en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, atender 45,000 estudiantes con una posición personalizada es prácticamente imposible. Pero ¿en dónde está la responsabilidad de esa atención uno a uno? Es en las unidades académicas, es donde ustedes están llevando un plan de estudios, donde están empadronados, donde tienen a un profesor consejero o una profesora consejera. Esa persona tiene que ser la madrina o el padrino de ustedes en su transitar por la universidad. Y lo hemos limitado mucho a que apruebe los planes de matrícula. Y ya es una función que estamos quitándole. En este momento, si ustedes ven la modificación que se está en este momento en discusión, es precisamente cambiar las funciones del profesor consejero, porque la aprobación de la matrícula es un trámite que ahora la computadora la hace. ¿Y qué piensa usted, doña Carmela, del tema de los horarios para personas que trabajan como Randy? ¿Cuánto más puede continuar esta distinción entre universidad pública, UCR, con universidades privadas, como dice Randy, donde más bien las universidades privadas se les distingue por justamente esa facilidad de, bueno, yo puedo trabajar y estudiar, y a la UCR, desafortunadamente, pues se le conoce, como decía Randy, como lo contrario. Aquí es un reto estar trabajando y estudiar. Eso por un lado, ¿qué piensa sobre eso? Y por otro, ¿qué piensa también usted sobre, más allá del profesor consejero, que si se reconfigurara esa figura para iniciar el proceso de seguimiento a una persona que desea desvincularse de la universidad, llegaría a un punto donde eventualmente este profesor tendría que referirlo a orientación, a salud, pero en el caso de Sofía y Randy, ellos nos comentan pues de ciertas deficiencias en la atención de ese servicio, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, nosotros aquí en la Doble Tracción pedimos a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil el año pasado, las evaluaciones que se venían haciendo de calidad de parte de los usuarios, o sea, del estudiantado, de oficina de salud, de oficina de orientación, y no se tenían evaluaciones. Lo que había era una recientemente que se había hecho en pandemia del servicio de psicología virtual, telepsicología, creo que le llamaban o algo así. Pero históricamente no se viene evaluando cuánta calidad percibe el estudiantado de la atención que le dan en el COBO, en el CASE, en bienestar y salud y demás. Vamos a ver, en la primera pregunta que usted me hacía con respecto a si es necesario o no en la evaluación del servicio que dan las oficinas, bueno, eso pareciera tremendamente evidente, ¿no? Jamás le podría responder que no, ¿verdad? Eso es algo que tendría que establecerse. Lo que pasa es que necesita muy probablemente una estrategia más agresiva de parte de estas oficinas. Porque por supuesto que ustedes saben, ¿verdad? Que la universidad no está en vacas gordas, ¿verdad? Está en vacas flacas, y eso hace que se tengan que sacrificar algunas cosas y algunos presupuestos. Entonces, donde empiezan a verse que nos hacen falta personas que apoyen en psicología o en odontología o en becas en las diferentes sedes regionales o aquí en la Rodrigo Facio, en ciertas CASES que están de alguna manera trabajando con las uñas, ¿verdad? Es decir, empezamos a ver algunas cosas que empiezan a debilitar los servicios, pero eso es muy propio de una situación en la que tenemos una limitación de recursos. Entonces, lo que nosotros sí hemos hecho desde el Consejo Universitario es trabajar con la administración en la construcción de indicadores que funcionen, ¿verdad? Porque la universidad tiene indicadores, pero hay algunos indicadores que no dan ningún valor. La ventanilla de la UAF, ¿cuántas personas atiende? Eso es un indicador. Y yo, ¿para qué les sirve eso? O sea, eso no les da nada más que decir que atendieron 1,000 o que atendieron 5,000. Y yo no puedo tomar ninguna decisión, ¿verdad? Con respecto a ese número.
pero sí sería interesante cuántos trámites exitosos se completan, ¿verdad? O cuántos estudiantes se han hizo el análisis de becas, o cuántas becas en cuánto tiempo se entregaron los estudios de becas. O sea, es decir, la construcción de indicadores en la universidad hay mucho que trabajar. Probablemente las oficinas de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil no son ajenas a esto. Y efectivamente, solo el hecho de que no tengamos ni siquiera tipificado a ese estudiante que abandona, y que ustedes tuvieran que hacer el análisis a pie, eso dice mucho, ¿verdad? Que los indicadores todavía no están alineados a los elementos que nos tienen que dar valor para tomar decisiones. En este momento es como mejor, no sé, y tengo que hacer suposiciones, que el problema es que probablemente las decisiones que se tomen no van a surtir el efecto que todos queremos. Entonces, antes de criticar a las oficinas, ¿verdad? Me cuesta mucho hacerlo así al aire, sin tener claro que efectivamente están pasando situaciones complejas presupuestarias, ¿verdad? Para poder sostener esos servicios. Pero sí tenemos nosotros que hacer las cosas mejor en el levantamiento de los indicadores que nos den un valor. Y con respecto al otro tema de ese acompañamiento con el profesor consejero, es porque creemos que los estudiantes no son un número dentro de nuestras unidades académicas, no son una estadística, son personas que requieren de una atención personalizada. Y el problema es que esto no es un problema de la universidad, esto es un problema social, ¿verdad? Es decir, si yo tengo estadísticas nada más de cuántos estudiantes tengo este semestre y cuántos tengo del otro, eso, bueno, sabré, tendré un indicador. Pero si yo no acompaño esto de una atención por las personas, si yo no conozco a Sofía o yo no conozco a Randy directamente, ¿cómo voy a poder como universidad ayudarles a que sea exitoso su transitar por la universidad? ¿Y con el tema de horarios, doña Carmela? Bueno, gracias. Con el tema de horarios, me parece que la virtualización de algunos de los cursos ayuda mucho en esto, porque les da alguna alternativa a las personas que trabajan, especialmente por los desplazamientos. Les da oportunidad de trabajar algunas horas del día y poder conectarse a clases. Pero definitivamente la universidad tiene que hacer un esfuerzo. La universidad tiene que hacer un esfuerzo, y aquí tengo que lamento decirlo, que algunos profesores, el problema es que los profesores no quieren dar clases de noche. Están más cómodos con horarios diurnos. Entonces, ahí es donde hay que golpear un poquito la mesa. Porque si la universidad tiene un horario que va de 7 de la mañana a 10 de la noche. Así está declarado en los contratos de trabajo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y una unidad académica puede llegar y decir, Carmela, a usted le toca dar clases los viernes de 5 a 8 o de 5 a 9 de la noche. Con las implicaciones personales que eso tiene. Bueno, ese es el horario y usted tiene que cumplirlo. Bueno, pero eso requiere tomar decisiones. Hay que analizarlo. Porque el concepto nada más de que la universidad está hecha para estudiantes de tiempo completo que estudio es una falacia, porque no es así. Y eso es lo que está afectando a que las personas que tienen que trabajar entonces tengan que irse a las universidades privadas. Y es una lástima perder esa oportunidad de estudiar en la universidad por eso. De acuerdo. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle a Sofía y a Randy si tienen alguna otra idea o expectativa de cómo debería la Universidad de Costa Rica empezar a resolver esta situación. Los casos hay distintos, no hay dos casos iguales, o si hay dos casos ahí similares. Yo sugeriría que sea una atención personalizada, que se acerquen al estudiante, que se sienten con el estudiante, que le pregunten qué siente, qué está pasando en ese momento por su vida, que busquen soluciones de acuerdo a la situación personal en ese momento del estudiante, porque como sugerencia o como una opinión propia, eso propicia mucho la fuga de conocimiento, la fuga de estudiantes pródigos a otras universidades, no solo a las universidades públicas, sino a las universidades privadas, donde muchos sabemos, usted Ernesto sabe, Sofía sabe, doña Carmela sabe, que las universidades privadas no les interesa sacar gente pensante, no les interesa sacar una persona que estudie un determinado campo. Ellos lo que les interesa es
dinero, 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 sacar, graduarse, va, porque vienen y vienen y vienen y se van, viene uno, paga la matrícula, otro, a los años se gradúa y ahí va. Yo considero que debería de tomarse acción en lo que es cambio de carrera, definitivamente. Porque, bueno, en orientación y en cambio de carrera, porque en orientación, justo antes de entrar a la U, que yo había pasado el examen, contacté, no me acuerdo a quién, a qué oficina fue, y me dieron como test vocacional, y toda la cosa, pero, di como que no funcionó muy bien. Em, pero sí de como que agilizar los trámites para un cambio de carrera. Eso sí lo considero bastante importante porque son personas de 17 años decidiendo un futuro. Entonces, y la gente somos humanos, nos equivocamos, no pensamos bien las cosas, subestimamos. Entonces, yo digo como, mejor como hacer como más estudios o invertir más tiempo en esto de carrera, definitivamente. Ujú. Bueno, que eso me recuerda a una queja que he escuchado de varios y varias estudiantes, que es este tema de que para pasarse de carrera, para empezar, hay que esperar un año, por ejemplo. Entonces, algunos y algunas me han dicho, es que lo que debería pasar es que de alguna manera se habilite también el siguiente semestre. O sea, como que pueda haber paso de gente de una carrera a otra a lo largo del año, porque finalmente pues todos ya fueron admitidos a la universidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pero claro, eso se lo mencionan al registro, que hay toda una cuestión de sistema y todo un rollo que habría que hacer, ya me imagino el tema ese. Pero bueno, antes de cerrar, nada más precisar unos datitos. También hicimos el análisis de un semestre a otro. Entonces, por ejemplo, para este último año 2022, que es hasta donde nos llegaba la base de datos, de 6.952 estudiantes de primer ingreso matriculados en el primer semestre de 2022, al segundo semestre ya habían dejado de matricular 647 estudiantes, o sea, un 9%. Esto es un poco para ilustrar que ese desgrane, por así decirlo, de los primeros ingresos empieza desde el primer semestre, ¿verdad? En promedio, tomando en cuenta el análisis de 2018 a 2019, de 2020 a 2021, de 2021 a 2022, 16% de los estudiantes de primer ingreso de la UCR no vienen matriculando al año siguiente. En promedio, cada año hay una desvinculación de 1.210 estudiantes y pues la UCB todavía no está generando datos sobre este tema. Y lo último, para aclarar por qué es que nos saltamos el análisis de 2019-2020, es porque la base de datos venía solo con los datos de matrícula del segundo semestre de 2019. Entonces venía repetido ese asunto, entonces no podíamos hacer la comparación con semestre 1 2019, semestre 1 2020. Entonces hicimos la comparación semestre 2 2019 con semestre 1 2020, como para ver qué pasa del segundo semestre de un año al primer semestre del otro. En este caso, de 6.687 estudiantes de primer ingreso matriculados en el segundo semestre de 2019, 9% no matriculó para el primer semestre del año siguiente. O sea, 615 estudiantes que dijeron, felices vacaciones, como ahorita que estamos en Navidad, felices vacaciones, pero pues no volvieron de donde sea que se fueron, no volvieron a la UCR. Y también hicimos la comparación del semestre 2 de 2019 al semestre 2 de 2020, que es el año que sí podíamos medir para este caso por ese tema de repetición en la base de datos. De 6.687 estudiantes de primer ingreso matriculados en el segundo semestre de 2019, 11% ya no estaba matriculado para el segundo semestre del 2020. O sea, aquí, por lo menos con base en eso, pareciera que los momentos de mayor abandono o desvinculación de la universidad suceden entre el primer semestre y segundo semestre de un año y, por supuesto, del primer semestre de un año al primer semestre del siguiente año. Eso sería por el momento. Les agradezco mucho de nuevo a Sofía Alvarado, quien fue estudiante de enseñanza del francés en la Universidad de Costa Rica, carné 2020, quien dejó de matricular en 2021. A Randy Campos, ex estudiante de antropología, ex compañero de su servidor en generales, carné 2011,
quien tuvo que dejar de matricular en la UCB en 2011. Y a doña Carmela Velázquez, directora del Consejo Universitario, a quien le agradezco por su presencia aquí, porque ocupábamos presencia de alguna autoridad universitaria que pudiera empezar a canalizar estos datos y estas experiencias. Y pues yo le reconozco que viniera porque desafortunadamente, como dijimos al inicio del programa, las otras autoridades universitarias, como Vicerrectoría Estudiantil, becas, registro, sí, claro que todo se canalizó a través de la persona encargada de comunicación de Vicerrectoría Estudiantil. Y pues, como les digo, desde julio no hubo manera de concretar. Y yo estaba dispuesto aquí, 12 de la noche, no importa, cualquier día, todo bien. Entonces le agradezco su presencia. Y ojalá que se pueda empezar a canalizar esto el próximo año, y agradecerle de nuevo a Sofía y a Randy por su sinceridad y pues su apertura a compartir esta experiencia con nosotros y con nuestra radio audiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el espacio, Randy. Ernesto, nada, digamos, en mi caso también, darte las gracias a vos por haberme contactado hace unos meses, por permitirme plantear el caso mío. Ya se fue más de 10 años, pero a mí me gustó mi paso por la UCR. Como te dije más temprano en la transmisión, tengo conocidos que todavía guardo amistad, todavía nos hablamos, el sentarse en el pretil a hablar, a volar lengua, a chismear, sí, son cosas que se guardan con cariño, y ahí siempre las voy a estar recordando con nostalgia, con tristeza, pero es parte de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por compartirlo, Randy y Sofía. Perfecto. Y a ustedes nos escuchamos en el próximo programa. Chao. Si tenemos próximo programa. Chao.